Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta jornada que va a dictar el contador público Diego Mastragostino. Diego es docente adjunto de nuestras cátedras de Teoría y Técnica Impositiva 1 y Teoría y Técnica Impositiva 2 de la carrera de contador en la modalidad distancia. El tema que nos va a ocupar hoy es los aspectos destacados del ajuste por inflación impositivo. ¿Bien? Así que bueno, Diego, si querés arrancar. Bueno, muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos los asistentes. Un agradecimiento especial para Hernán Toñut, el decano, que nos invitó a participar de esta actividad. Y bueno, como decía bien Martín, en esta ocasión tendremos la posibilidad de desarrollar los aspectos destacados del ajuste por inflación impositivo en el impuesto a las ganancias, con lo cual voy a compartirles la presentación, que luego le harán llegar desde la facultad para que la puedan tener a la mano, junto con un artículo de mi autoría publicado en la editorial Thomson Reuters, vinculado al tema, ¿sí? Con lo cual, bueno, compartimos ya la presentación, así todos la tienen en pantalla. Con lo cual, aspectos destacados del ajuste por inflación impositivo, lo que nos convoca a estos efectos, lo importante es tener en cuenta la referencia normativa, dado que data de muchos años atrás y que fue interrumpida, como vamos a ver, durante casi 30 años, ¿no? Con lo cual vamos a tener bibliografía muy vieja y muy nueva a la vez. Entonces, para armar un eje de tiempo, tenemos en el año 1978 la incorporación en la ley del impuesto a lo que hoy es el impuesto a las ganancias, el ajuste por inflación impositivo estático. Luego vamos a desarrollar conceptualmente qué estamos hablando con ajuste por inflación impositivo estático. En el año 85, para mejorar la técnica del ajuste por inflación, se incorpora el ajuste por inflación impositivo dinámico. Luego, en el año 92, como consecuencia de la convertibilidad, se suspende, ¿sí?, la actualización, pero en realidad las normas del ajuste por inflación siguen vigentes. Si vamos al título sexto de la ley del impuesto a las ganancias, donde están las normas del ajuste por inflación, nunca quedaron derogadas ni suspendidas como tales, sino lo que se definió a través del artículo 39 de la ley 24073 es que el coeficiente de actualización sea igual a 1. Con lo cual, cada vez que determinábamos el impuesto a las ganancias y debíamos aplicar alguna actualización, esa actualización iba a ser utilizando el coeficiente 1, con lo cual llegábamos al mismo resultado. Es importante destacar esto porque nunca quedó suspendido el título sexto, sino teníamos que aplicar el coeficiente 1. ¿Cuál era el objetivo, ¿sí?, o cuál es el objetivo del ajuste por inflación? Que la medición del resultado impositivo, que luego va a terminar siendo la base imponible del impuesto a las ganancias, se mida en términos reales, ¿sí? Sabemos que vamos a tener el resultado impositivo a valores históricos y lo vamos a llevar, gracias a la mecánica de ajuste integral por inflación que tenemos en el título sexto y otras normas complementarias, a obtener un resultado impositivo valuado en términos reales al cierre del ejercicio que se está liquidando. Como dije, desde el año 92 el coeficiente quedó en igual a 1, y recién con la sanción de la ley 27430, con la reforma tributaria del año 2017, se incorpora y se reinstaura nuevamente el ajuste por inflación bajo determinadas pautas. Esta ley resultaba de aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, y como veremos, se debían cumplir determinadas condiciones para la procedencia o no del ajuste por inflación. Es decir, dejábamos bajo determinadas pautas de aplicar este coeficiente igual a 1,
en la medida que se den ciertas condiciones. En aquel momento, el índice que se iba a utilizar era el IPIM, el índice de precios internos al por mayor, pero como para el primer año de aplicación el índice de precios al por mayor ya estaba dando la pauta de aplicación del ajuste por inflación, lo que se hizo fue, antes de que cierre el ejercicio 2018, que era el primer ejercicio en que resultaba de aplicación la ley 27430, las modificaciones de esta ley, la ley de ganancias, la 27468 modifica el IPIM por el IPC, logrando de esa manera que en el cierre de ejercicio 31 de diciembre del 2018 no se aplique el ajuste por inflación. Luego, otro tema importante que debemos destacar es que la 27430 preveía la imputación al ejercicio fiscal del ajuste por inflación determinado en 3 periodos fiscales diferentes. Es decir, hoy determinábamos el APORI del ejercicio 2018, por ejemplo, si correspondiera, y ese resultado por ajuste por inflación no se imputaba en su totalidad en el 18, sino se iba a imputar un tercio en el 18, un tercio en el 19, un tercio en el 20 y así sucesivamente. Cuestión que con la modificación de diciembre del 19 de la 27541, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 19 y por 2 años, esa imputación ya no era en tercios, sino que era en sextos. Para lograr a partir del 1 de enero del 2021, ese fue el primer ejercicio que inicia el 1 de enero del 2021 y que aplica el 100% del ajuste por inflación y lo imputa al ejercicio, si se dan determinadas condiciones que vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos un poco la historia de dónde veníamos, qué pasó en el medio y dónde estamos parados desde el año 2017 a la fecha. Respecto del análisis de la normativa vigente, yo acá les dejo reflejada en la presentación cuáles son las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que tenemos que aplicar, que es el título 6º de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el título 9º de su decreto reglamentario, una serie de artículos vinculados al costo computable, ¿sí?, que es el 62 a 66, el artículo 93 de la ley, y después tenemos una instrucción, como dije, vieja, que es la 236 de DGI del año 78, que a través de esta instrucción lo que hizo la DGI fue explicar algunas cuestiones que generaban dudas. Entonces, a través de esta instrucción, interpretó la norma y dio pautas a efectos de que los contribuyentes puedan liquidar en función a ella. Por otra parte, tenemos 2 dictámenes, el 59 del 83 y el 7 del 81, que resultan de interés y se vinculan con lo que es el término de accionista, ¿sí?, si accionista es igual a socio o no, y después el tratamiento del crédito fiscal, de los saldos de impuestos vinculados al crédito fiscal en exceso respecto del débito fiscal, es decir, el saldo técnico del impuesto al valor agregado. Con lo cual, desde el punto de vista legal y de la posición del fisco, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, tendremos que analizar 2 tipos de ajustes. El ajuste por inflación propiamente dicho, del título 6º de la Ley de Ganancias, y luego tenemos las normas de actualización de costos y amortizaciones que tenemos en el resto de la Ley de Ganancias. Entonces, en el título 6º vamos a encontrar no solo la mecánica de determinación del ajuste por inflación, sino cuestiones vinculadas a normas de evaluación de los activos y pasivos al cierre del ejercicio, y algo muy importante que son las limitaciones a las exenciones y normas de imputación del resultado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, sabemos que los intereses de depósitos a plazo fijo para personas humanas, conforme al artículo 26 de la Ley de Ganancias, están exentos del tributo. Para saber si aplica o no a los sujetos empresa, vamos a tener que ir a este artículo 108, que limita la aplicación de esa exención a los sujetos que aplican el ajuste por inflación. Es por eso que les decía que cuando
tuvo el coeficiente igual a 1, nunca se suspendió la aplicación del título sexto, porque este artículo 108, en el texto ordenado del año 97, era el artículo 97, siempre estuvo vigente. Entonces, repasando rápidamente, tenemos el artículo 105 que define quiénes son los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación. El 106 explica la metodología de ajuste. Acá aparece el llamado ajuste estático que les mencioné anteriormente y el ajuste dinámico. Los dos últimos párrafos lo que plantean es cuándo procede el ajuste por inflación conforme las nuevas normas de la 27430 y siguientes que mencioné. Las normas de evaluación de activos y pasivos, como dije en el 107, y determinadas limitaciones de exenciones en el 108. En términos generales, van a encontrar en el artículo 105 que los sujetos obligados son las sociedades en general y algo importante que tenemos que tener en consideración, que son las explotaciones unipersonales. Es decir, aquel sujeto, persona humana, que desarrolla un negocio de manera personal, por ejemplo, una ferretería, una heladería, que no está organizado en forma de empresa, pero liquida el tributo como explotación unipersonal conforme lo prevé la ley de ganancias e imputa la renta a tercera categoría, tendrá que medir ese resultado a valores reales aplicando el título sexto y las demás normas de ajuste que tiene la ley de ganancias. Con lo cual, es importante identificar estas dos cuestiones. En términos generales, como dije, las sociedades y las personas humanas que tributen bajo la figura de empresas unipersonales. Y ahora ya, adentrándonos en la procedencia del ajuste, que es algo que vengo mencionando, en términos generales, cuando la variación del IPC de los últimos 36 meses al cierre del ejercicio que estamos liquidando superó el 100%. Miren la visión que tenían en el 2017 cuando reinstauran el ajuste por inflación. Tenían pensado que la inflación iba a ser menor al 100% en 3 años. Hoy, en el año 2022, vamos a estar rondando en un solo año el 100%. Ahora bien, para los primeros años de aplicación, la ley preveía que a partir del 1 de enero, los ejercicios iniciados el 1 de enero del 18, corresponderá aplicar el ajuste por inflación si en el primer año de vigencia de la norma la variación del IPC era del 55%, en el segundo año de aplicación de la norma era del 30%, y en el tercer año de aplicación de la norma era del 15%, ¿sí? Respectivamente. Entonces, para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre del 2018, en el 2018 tendría que haber sido superior a 55, a 30 en el 19 y a 15 en el 20. Cuestión que a partir del cierre 31 de diciembre del 21 ya no hay una pauta individual, sino la pauta de 3 meses, que es lo que estamos aplicando, perdón, de 3 ejercicios, que es lo que estamos aplicando hoy. Entonces, acá tenemos detallada la primera parte de la procedencia, porque ahí todos los meses, según el cierre del ejercicio, fue variando, y luego se homogeneizó. Es por ese motivo que el primer año de aplicación de la norma tenemos que cierre 31 de diciembre del 18, enero del 19, febrero y marzo, como fue menor al 55%, no operó la procedencia del ajuste por inflación, es decir, esos ejercicios no resultó de aplicación este tema. Ya en abril, mayo y junio sí superó el 55%, de julio a noviembre no superó el 55%. Y luego tenemos del 31 de diciembre del 19 al cierre de noviembre del 20, que superaron en todos los casos el 30%, y lo mismo pasa con el cierre 31 de diciembre del 20 hasta noviembre del 21, que superaron el 15%. Y como dije, 31 de diciembre del 21 hasta agosto del 22, que es el último índice publicado de IPC, tenemos una inflación superior al 100% en 36 meses, con lo cual procede el ajuste por inflación. Cuando decimos que procede, es que tenemos la obligación de hacer el ajuste por inflación, no es que puedo elegir si lo hago o no. Cuando la norma
previó estas condiciones es para su aplicación obligatoria. Luego vamos a ver qué pasa si no me correspondía hacer el ajuste por inflación, pero consideraba que no hacerlo generaba un perjuicio de contenido patrimonial y lesionaba algún derecho constitucional. Eso lo vamos a dejar para el final. Entonces hasta acá tenemos esta primera parte en donde explicamos cuándo aplican y no las normas de ajuste por inflación. Si tienen alguna consulta, me lo dejan en el chat y en algún momentito retomo y las veo. Ahora bien, dijimos metodología de ajuste y la imputación al periodo fiscal. La determinación de la PORI es con el ajuste estático, que vamos a ver cómo se hace, y el ajuste dinámico. Se suman ambos y obtengo el ajuste por inflación del ejercicio. Ahora bien, ¿cómo imputo? Como adelanté, los que cerraron iniciaron ejercicio el 1 de enero del 18 hasta los cierres 30 de noviembre del 19, el primer ejercicio se imputa en tercios, el segundo ejercicio se imputa en sextos, el tercer ejercicio en sextos, y a partir del cuarto ejercicio el 100% al periodo fiscal. Entonces, esquemáticamente, ¿cómo voy a armar el ajuste por inflación? Tenemos el ejercicio 20XX, vamos a ponerle una fecha sencilla, estamos en el ejercicio 2021, con lo cual voy a partir de los estados contables del ejercicio 2020. Entonces, la norma dice que parto del estado contable 2020 al cual le resto el activo no computable. ¿Qué son los activos no computables? Aquellos activos que conforme surge del artículo 106, podríamos decir que me resguardan de la inflación. Por ejemplo, bienes inmuebles, bienes muebles, la tenencia de acciones, de fondos comunes de inversión, también las inversiones que yo realice en el exterior, sin perjuicio de que hay una distorsión con relación a ese punto, que por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle, pero vamos a ver que están expresamente previstos cuáles son los activos no computables. Entonces lo primero que hago es, de mi activo contable, resto el valor que figura en los estados contables de los activos no computables. Y después lo que me dice la norma es que si algún activo no computable fue enajenado durante el ejercicio 2021, voy a tener que sumarlos como activo expuesto al inicio, pero a su valor impositivo. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Y después tenemos que poner en valor positivo o negativo, según corresponda, diferentes ajustes de evaluación. Porque sabemos, por ejemplo, que los bienes de cambio, desde el punto de vista contable, pueden estar evaluados a su costo de reposición, pero desde el punto de vista impositivo evaluamos a última compra, con lo cual puede haber una distorsión en la evaluación. A esa masa de activo se le va a restar el pasivo. ¿Y qué es el pasivo? La ley también define que es pasivo todas las deudas contraídas por el contribuyente, excepto las previsiones y provisiones que no sean deducibles. Con lo cual, si tengo una provisión de impuesto a las ganancias, como el impuesto a las ganancias no es deducible, no será pasivo. Si tengo una previsión para reparaciones vinculadas con garantía, dado que no es deducible en el impuesto a las ganancias, no será pasivo. También dice que es pasivo el importe de los honorarios deducibles en el ejercicio, exclusivamente respecto de los deducibles, tema que ya avanzaremos más adelante. Todo esto nos da el capital expuesto. El capital expuesto lo tengo que ajustar por la variación del índice de punta a punta, es decir, desde mi cierre de ejercicio anterior a mi cierre de ejercicio actual. En el ejemplo, diciembre del 21 dividido diciembre del 20, y eso me va a dar el importe, la variación nada más, esto será el ajuste estático. Si el activo es mayor al pasivo, tendré un ajuste estático negativo, perdí contra la inflación. Por el contrario, si el activo es menor al pasivo, tengo una ganancia por inflación. Y luego se incorpora, como dijimos, el ajuste dinámico, que determinados conceptos que prevé la norma, por la variación del índice desde la fecha en que acaeció ese
hecho hasta el cierre del ejercicio genera un ajuste estático. Por ejemplo, si compro un rodado, como estoy comprando un activo no computable, me estoy resguardando de la inflación, con lo cual, desde el mes de compra hasta el cierre del ejercicio, voy a tener una ganancia por inflación. Me estoy resguardando de la inflación, genera un ajuste dinámico positivo. La suma del estático más el dinámico te da el ajuste por inflación total, que según el ejercicio fiscal, como dijimos, se imputará en tercios, exentos o en su totalidad. Bien, vamos a ver las preguntas. No tenemos preguntas. Continuamos. Y para que les quede claro, acá les pongo un ejemplo bien sencillo. Si mi único activo al inicio del ejercicio que estoy liquidando, yo ahora estoy liquidando diciembre del 2021, con lo cual mi único activo al inicio, es decir, a diciembre del 2020, era 100.000 pesos en efectivo. Para hacer el estático dijimos, tomo mi activo computable por la variación del índice de IPC. En este ejemplo, asumamos que esa variación fue del 50%, con lo cual se me genera una pérdida por inflación de 50.000 pesos. Estoy yendo de punta a punta. Asume el legislador que tengo una pérdida porque ese activo computable lo mantengo a lo largo de todo el año. Pero como yo puedo realizar operaciones durante el ejercicio que me cubren de la inflación, la forma de ajustar esta estimación que plantea el legislador en una primera etapa fue con la incorporación del ajuste dinámico. Compro bienes muebles en septiembre del año 2021 por 30.000 pesos. La variación, asumamos que hubo del IPC entre septiembre del 21 y diciembre del 21 fue del 30%. Entonces, 9.000 pesos es lo que evité perder por inflación, porque al adquirir un bien que me cubre la inflación, traigo, ¿sí? Me estoy adelantando y ya no tengo una pérdida total de 50.000, sino que hay 9.000 pesos, que es lo que tenemos en la flechita roja que va de diciembre a septiembre, me estoy cubriendo la inflación. Con lo cual, la única inflación del periodo que sufrí fue la que fue desde diciembre del año 20 hasta septiembre del año 21. Con lo cual, la suma algebraica de 50.000 negativo y 9.000 positivo me da que tengo un ajuste por inflación pérdida de 41.000 pesos. Y este importe lo voy a poner en columna 1 como ajuste a la hora de determinar mi resultado impositivo, porque recordemos que nosotros partimos de un resultado contable al cual le realizamos determinados ajustes para llevarlo al resultado impositivo y se incorporará como una pérdida a los fines de determinar la base imponible estos 41.000 pesos. Y de esta manera estamos llevando a términos reales la base imponible del impuesto a las ganancias. Luego vamos a adentrarnos en la explicación de esos dictámenes que mencioné al principio. Un tema a destacar es qué pasa con los dividendos, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta que los dividendos se reconocen como tales cuando son puestos a disposición. Es decir, la ganancia va a estar reconocida como tal cuando se pusieron a disposición. Es decir, entonces, más allá de que para las sociedades el dividendo es una ganancia no computable, con lo cual no paga impuestos sobre esos dividendos. Pero este concepto me sirve para definir si un crédito que yo tengo por dividendos a cobrar o una deuda por dividendos a pagar, la voy a tener que considerar un activo computable dentro del rubro créditos o un pasivo computable dentro de mi pasivo expuesto. Entonces, los dividendos aprobados antes del cierre del ejercicio, pero puestos a disposición con posterioridad al cierre, no genera ajuste dinámico al momento de ser aprobado. Por lo tanto, no es pasivo al cierre del ejercicio. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Qué dice la norma? Es un ajuste dinámico y me genera una ganancia o una pérdida por inflación, dependiendo, ¿no?, lo que dice la norma. Entonces acá tenemos que la
el pasivo no computable es porque no generó un dinámico al momento de su aprobación. Si no me genera dinámico, es decir, estoy cobrando pesos por estos dividendos que cobré, no tengo ahí que reconocer los pesos, entre comillas, cobrado o el crédito, con lo cual al año siguiente no voy a tener que reconocerlos como pasivo. Y así se va complejizando el tema de dividendos, que no me quiero explayar en demasía, pero se los dejo planteado para que lo vean ustedes en los casos concretos, porque si no, en términos teóricos nos vamos a marear y me interesa que avancemos con otras cuestiones, pero no quería dejar de plantearlo y tengan en cuenta que cualquier inquietud pueden ubicarme en las redes sociales y sin ningún problema lo charlaremos. Algo parecido pasa con los honorarios. ¿Qué dijimos recién? Que es pasivo el honorario deducible. Con lo cual, asumamos por un minuto que la empresa que estamos liquidándole el impuesto a las ganancias no provisiona contablemente los honorarios. Con lo cual, cuando se aprobaron los mismos antes de la liquidación del impuesto a las ganancias, se definió que el honorario era de 100.000 pesos. Son en su totalidad deducibles, con lo cual, más allá que contablemente no estaba registrado ese pasivo, desde el punto de vista del ajuste por inflación, esos 100.000 pesos los vamos a tener que reconocer como pasivo expuesto en mi ajuste estático. Por el contrario, asumamos que aprobó la asamblea 120.000, pero eran deducibles nada más que 110.000 de honorarios. Con lo cual, es pasivo expuesto al inicio, porque se aprobaron en el año en curso, pero se dedujeron en el año anterior, 110.000 pesos. Y los 10.000 pesos de diferencia hasta llegar a 120.000 pesos genera un ajuste dinámico, ¿sí? Con lo cual, acá entramos con esta cuestión de analizar caso por caso, y reitero, es importante que tengan en cuenta este ejemplo. En el artículo que les van a compartir hay un caso práctico en el cual se analiza el tema de honorarios, con lo cual podrán profundizar al respecto. Y un tema también de vital importancia es esto que les comentaba, que cuando se enajenan activos no computables, se tienen que considerar activos computables, ¿sí?, pero a su valor impositivo. Con lo cual, en este ejemplo, que está sacado del artículo que les compartí, partimos de un balance contable al 31 de mayo del 2021, porque vamos a liquidar, ¿sí?, el ejercicio cierre mayo 22, de 263 millones de pesos. Voy a restar los activos no computables que están en ese balance: bienes de uso por 69,5 millones, acciones por 45 millones, y fondos comunes de inversión por 15.377.000. Ese era el valor total contable de los fondos comunes de inversión. Pero, como se enajenaron en su totalidad durante el ejercicio 2022, es decir, un rescate de ese total de cuotas partes que teníamos al inicio durante el ejercicio 2022, tengo que incorporarlos como activo computable. Y esa incorporación como activo computable, la norma dice que es a su valor impositivo. ¿Cuál es el valor impositivo? Tenemos que ir entonces a la ley del impuesto a las ganancias en su artículo 65, que habla de las acciones, fondos comunes de inversión, entre otros, y ese artículo 65 nos dice que se vincula con costo computable, que tendremos que ir al artículo 62 cuando tenemos que aplicar el ajuste por inflación del título sexto. Entonces vamos al artículo 62 de la ley de ganancias, y ahí nos dice que será considerado como activo a los fines de la determinación del costo computable, es decir, a los efectos de la determinación del resultado impositivo por la enajenación de esos activos, el costo de adquisición actualizado al inicio del ejercicio. Con lo cual, esos 14.790.000 pesos es el valor de costo histórico
¿sí? Del total de cuotas partes que teníamos al inicio del ejercicio teníamos 2.023.000 cuotas partes, que a su costo histórico representaban los 14 millones de pesos que tenemos ahí. Tenía un costo con una evaluación, perdón, contable diferente, tenía una evaluación contable de 15 millones, pero a mí me interesa lo impositivo. Resto lo contable, pero tengo que sumar lo impositivo. Esos 14 millones, que es mi costo histórico impositivo, lo voy a actualizar desde la fecha de adquisición hasta el inicio del ejercicio en el cual estoy liquidando el tributo. Estoy liquidando mayo 22, con lo cual tengo que actualizar hasta mayo 21. Es por ese motivo que los 14 millones de pesos se transformaron en 14 millones 790. Y van a ver que si hay luego incorporaciones de activo no computable, me generará una ganancia por dinámico, pero eso lo tendrán en el ejercicio completo. A lo que voy entonces, estos 14.790 son los que se transforman en valor positivo como activo computable al inicio, ¿sí? Entonces, es importante hacer el análisis integral de las normas del impuesto a las ganancias en materia de ajuste por inflación y actualización, porque si no nos va a ir quedando rengo el análisis y la determinación del ajuste por inflación. Y ahora sí, ya vamos a adentrarnos en las normas de actualización. Sin perjuicio de esto, vamos a comentar los dos dictámenes que les mencioné al inicio. Si ustedes analizan las normas del ajuste por inflación, van a encontrar que la ley, cuando define cuáles son los activos no computables, te dice que es el saldo de la cuenta particular del dueño socio o socio. Con lo cual, surgía ahí una disyuntiva en analizar si el término socio incluye o no a los accionistas. Hay que tener en cuenta que al momento de fijarse la normativa del ajuste por inflación en el 78 y en el 85, como ya vimos, la liquidación del impuesto a las ganancias para las sociedades de responsabilidad limitada era en términos de sujetos persona, es decir, el resultado de la SRL se imputaba a los socios y liquidaban como hoy liquidamos las sociedades de hecho o las sociedades colectivas. Y quedaban las sociedades de capital, las sociedades anónimas, a una tasa proporcional. Con lo cual, entraba en duda el contribuyente respecto a la aplicación del término socio a el accionista, ya que, insisto, la ley hablaba de socio. Si vamos a la ley de sociedades comerciales, los accionistas son socios, pero este dictamen y jurisprudencia de corte y de cámara posterior fijaron el término de que accionista es distinto a socio, con lo cual, si yo estoy liquidando el impuesto a las ganancias de una sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad tiene un crédito en cuenta particular de un socio de esta sociedad de responsabilidad limitada, se considera activo no computable. Por el contrario, si estoy liquidando el impuesto a las ganancias de una sociedad anónima y tengo un crédito en cuenta particular de uno de los socios que es accionista, será computable a los fines del ajuste por inflación. ¿Y el qué me cambia esto? Que el ser computable me genera una pérdida por inflación, y si es no computable, no es un activo expuesto, con lo cual no me genera pérdida por inflación. El otro dictamen está vinculado con el saldo técnico del impuesto al valor agregado. Ustedes recordarán que a los efectos de la liquidación del impuesto a la ganancia mínima presunta, el fisco había determinado que el saldo técnico no era un verdadero crédito y con lo cual era un activo no gravado, ¿sí?, a los efectos de la determinación del impuesto a la ganancia mínima presunta. Pero, como también hay que analizar las normas de manera integral, recordemos que en el derecho tributario no hay que hacer analogía. Con lo cual, que haya sido considerado el saldo técnico de IVA un activo no gravado en ganancia mínima presunta, no significa que ese mismo criterio deba aplicarse a la técnica de liquidación del impuesto a las ganancias, más precisamente el ajuste por inflación. Es por ese motivo que el dictamen que le mencioné
el 7 del 81, definió por parte de la DGI que el saldo técnico de IVA es un activo computable y con lo cual está expuesto a la inflación. Insisto, es importante tener presente las normas y la materia de procedimiento tributario y derecho tributario en general, ya que tenemos que aplicar de manera integral todos los conocimientos que nos ha dado el quehacer en materia tributaria. Ahora sí, vayamos a las normas de actualización. Y acá, como dije, tenemos que dividir en dos. Ajuste por inflación por un lado, normas de actualización por otro, y cuando hablamos de ajuste integral por inflación es porque aplicamos todo, el título sexto y las normas de actualización. Si vamos al artículo 93 de la ley, nos dice que todas las actualizaciones definidas por la ley están sujetas a la limitación del artículo 39 de la 24073, que significa que siempre voy a tener que multiplicar por 1. Sin perjuicio de esto, el segundo párrafo define que a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, las actualizaciones fijadas en determinados artículos de la ley van a estar, ¿sí?, sujetas a actualización. Algunas normas de costo computable, la determinación de amortizaciones, entre otros. ¿Qué significa? Que aquel sujeto, por ejemplo, la sociedad anónima que cerraba ejercicio el 31 de diciembre del 2018, dijimos que, como la pauta de aplicación del ajuste por inflación del título sexto no procedió, porque la inflación fue menor a 55%, no aplicó el ajuste por inflación. Pero el artículo 93 sí lo aplicó. Significa que si en febrero del 2018 compró una máquina, la puede actualizar desde fecha de compra, cierre el ejercicio, y determinar la amortización sobre el valor actualizado de la máquina. Es por ese motivo, insisto, que tenemos que ver integralmente el título sexto y las normas de actualización, pero también de manera concordante en función a la vigencia de cada uno de estos artículos y normas en particular. Vamos a ver luego un ejemplo. Acá tenemos costo computable, ¿sí?, de los bienes amuebles, de los bienes inmuebles, de los intangibles, de las acciones, fondos comunes de inversión, señas o anticipo que congelan precio, venta y reemplazo, amortización de bienes agotables, inmuebles, bienes muebles, como dijimos, amortizaciones. Enajenación de acciones para personas humanas es el artículo 98, y transferencia de inmuebles y derechos sobre inmuebles es el artículo 99 de la ley, con lo cual el 98 y el 99 aplica a las personas humanas, concretamente porque es lo que quedó como impuesto cedular. Si analizamos todas las normas que hablan de actualización, nos vamos a encontrar que el artículo 25, que es el de quebrantos, no fue mencionado por el artículo 93 como excepción, sin perjuicio de que el artículo 25 dice que la actualización es por IPIN, con lo cual, si aplicamos el primer párrafo del artículo 93, que dice que todas las actualizaciones se van a hacer multiplicando por 1, el artículo 25 me dice que multiplique por 1, con lo cual no hay actualización de quebrantos. El artículo 56 al 60 son normas vinculadas a bienes de cambio, porque si yo compré dentro de los 3 meses del ejercicio, tengo que tomar esa compra, y si pudiera ajustar por coeficiente, tendría que actualizar hasta el cierre, desde fecha de compra hasta el cierre del ejercicio. Pero, como no fue mencionado el 56 y el 60 en el artículo 93, no puedo aplicar esa actualización. Vamos a ver luego, con el tema de la jurisprudencia, la viabilidad o no de actualizar quebrantos y bienes de cambio. En resumidas cuentas, tenemos que, conforme la ley y la posición de la FIP en un espacio de diálogo y en el ABC de preguntas y respuestas dijo que tanto los bienes a los fines de la amortización como los quebrantos no se actualizan. Con relación a los bienes, a los fines de la amortización, aquellos adquiridos con anterioridad al 1/1/18. No así, obviamente, los adquiridos con posterioridad, porque la ley lo prevé. Y tenemos en el medio, en el punto 2, aquellos sujetos
que decidieron hacer opción del revalúo impositivo. La ley 27430 previó la posibilidad de pagar por única vez un impuesto especial a los fines de actualizar mis bienes desde la fecha de compra hasta el cierre, el último cierre antes del iniciado el 1/1 del 18. Con lo cual, aquellos sujetos que pagaron por haber entrado al revalúo impositivo, una vez que entraron al revalúo impositivo, la parte del revalúo va a poder seguir siendo actualizada. Entonces este sería el esquema de no puedo actualizar bienes muebles, puedo actualizar porque entré al revalúo y puedo actualizar porque los compré con posterioridad al 1/1/18. Y ahora vayamos a un ejemplo para ver cuáles son las distorsiones que se generan, ¿no? Venta de acciones adquiridas con posterioridad al 1/1 del 18 y el ejercicio fiscal no aplica ajuste por inflación del título sexto. Tenemos Mar del Plata Sociedad Anónima vende acciones a Cava Sociedad Anónima en 2 millones de pesos. En julio del 2019, el valor de compra era 1 millón, la fecha de compra era agosto del 2018, es decir, en un ejercicio iniciado con posterioridad al 1 de enero del 18, ya que cierra ejercicio julio, ¿sí? Inició el 1 de agosto del 18 y cierra julio del 19. Estoy dentro de la aplicación del artículo 93. Y tenemos los índices de precio al consumidor. Como dijimos, teníamos que analizar la procedencia o no de la PORI. Julio del 19 ya habíamos adelantado que la inflación fue menor al 55%, con lo cual no aplica la PORI. ¿Y esto por qué es importante? Porque la determinación del costo computable se va a hacer expresamente conforme lo prevé el artículo 65. ¿Qué me dice el artículo 65 de la ley? Que voy a actualizar desde fecha de compra a fecha de venta ese costo. Con lo cual voy a actualizar desde julio del 19, que es la fecha de venta, hasta agosto del 18, que es la fecha de compra. Con lo cual, el costo de adquisición actualizado va a ser 1.486.000. Costo de compra, 1 millón, ajustado por la variación del IPC. Con lo cual, la determinación del resultado venta van a ser los 2 millones de pesos de precio de venta menos el costo computable actualizado de punta a punta. En este caso, fecha de compra, fecha de venta. ¿Qué habíamos dicho? Y vamos a ver a continuación en el caso 2. Compra con posterioridad al 1 de enero del 18 en un ejercicio fiscal que sí aplica el título sexto. El mismo ejemplo, venta, pero con una venta de 5 millones en junio del 22, la fecha de compra 1 millón en agosto del 18, mes de cierre junio. Analizo la procedencia del ajuste por inflación para junio del 22 y me da que los últimos 36 meses anteriores al cierre del ejercicio superó el 100% la variación del IPC, con lo cual aplica título sexto. ¿Y qué dijimos? Que el artículo 65, cuando aplico ajuste por inflación, cuando hablamos de fondos comunes de inversión, tengo que actualizar, pero no desde fecha de compra a fecha de venta, sino desde fecha de compra hasta el inicio del ejercicio de la venta. Con lo cual voy a actualizar. Se vendió en el año 2022, con lo cual actualizo hasta junio del 2021. El millón de pesos actualizado es 3.117.900 pesos. Con lo cual, estoy teniendo una actualización, sería la inflación desde la fecha de compra hasta el inicio del ejercicio, y el resto de la inflación, ¿sí? La pérdida, ¿sí? Que me genera ese activo expuesto, va a estar dada por poner estos 3.117.900 como activo computable en el ajuste por inflación. Con lo cual no es que el contribuyente no termina ajustando el costo desde fecha de compra hasta fecha de venta, sino que se divide en dos. Hay una actualización para determinar el resultado de venta y una actualización que estará dentro del ajuste por inflación impositivo. En este caso concreto, el pedacito que va desde el inicio, ¿sí?, del ejercicio, junio del 21, hasta la fecha de venta, que es junio del 22, quedará inmerso en el ajuste por inflación impositivo. En este caso concreto, ejercicio 2022, puede imputar el 100% del ajuste por inflación, entonces no hay distorsión.
Sí había distorsión de ese pedacito que me quedaba de actualización en los ejercicios que imputaban en tercios o en sextos el ajuste. Con lo cual mi resultado venta, insisto, va precio de venta por costo actualizado al inicio del ejercicio. Resultado 1.882.000. Y por último, vemos qué pasa en un ejercicio en el cual no podía actualizar 5 millones de venta menos 1 millón de costo. El resultado grabado en el impuesto a las ganancias era 4 millones de pesos contra, por ejemplo, este caso, que si bien se vendió en otro ejercicio, era mucho menor por la actualización. Es importante entonces, insisto, con términos de actualización, ver si procede o no el título sexto y qué normas de actualización tengo que aplicar o no. Y ahora sí, para ir ya redondeando la exposición y quedar a disposición de las preguntas, tenemos que analizar qué pasa con aquellos ejercicios fiscales en los cuales no se podía aplicar el ajuste por inflación porque la ley 24073 preveía en el artículo 39 que el coeficiente de ajuste era 1, o, por ejemplo, con el tema de la imputación en tercios o en sextos, y al día de hoy, otro caso que tenemos es la actualización o no actualización de los quebrantos. Un fallo conocido que es el primario, por decirlo de alguna manera, y que se citan todos los precedentes posteriores, es el fallo Candy, en el cual el contribuyente lo que expuso fue lo siguiente. Determinó el impuesto a las ganancias conforme a la ley de ese momento sin aplicar el ajuste por inflación. Llegó a un impuesto determinado y luego lo que hizo fue determinar el resultado impositivo aplicando las normas del ajuste por inflación del título sexto. Y luego, al dividir el impuesto determinado abonado versus el resultado impositivo con las normas de ajuste por inflación, demostró que la tasa efectiva del impuesto no era del 35%, sino que era del 62 y 55% dependiendo de la forma de cálculo del resultado. ¿Eso qué significa? Que el contribuyente pudo demostrar la confiscatoriedad y la lesión a un derecho constitucional de propiedad. Todos los casos de confiscatoriedad son contribuyente por contribuyente. Si bien se aplica el mismo precedente, la confiscatoriedad debe ser demostrada por el contribuyente, con lo cual van a tener que armar la prueba, obviamente con una certificación contable y una serie de cálculos adicionales donde se pueda probar fehacientemente que la determinación del resultado a valores nominales y por ende la determinación de un impuesto a las ganancias versus ese resultado pero ajustado por inflación me genera una confiscatoriedad. No hay una pauta concreta de confiscatoriedad, pero sabemos que tiene que ser naturalmente mayor al 35% porque esa es la tasa del impuesto a las ganancias en términos generales, más allá que hoy tenemos una escala que varía del 25 al 35. Pasó similar con la imputación en sextos o en tercios. Es decir, ¿qué pasaba si, aplicando el ajuste por inflación, porque la norma me lo permitía aplicar, imputaba al ejercicio solo un tercio, como era mi tasa efectiva, si comparaba el impuesto determinado, ya no con mi resultado con el impuesto a las ganancias de un tercio, sino con el impuesto a las ganancias neto del 100% de la imputación en ese ejercicio fiscal del ajuste por inflación impositivo, ya sea tercios o sextos. Y yendo al tema quebrantos, acá vamos a encontrar dos posiciones doctrinarias. Hay quienes interpretan que, dado que desde la reforma de la 27430 no se modificó el índice de ajuste de los quebrantos en el artículo 25 y plantea el IPIM y la interpretación integral de la norma,
podríamos estar actualizando los quebrantos. Y hay otra teoría y otra corriente doctrinaria que dice que los quebrantos deben actualizarse en el marco de la actualización del quebranto propiamente dicha, la aplicación del título sexto en su totalidad y demostrar de esa manera que estamos frente a un caso de confiscatoriedad y por ende ahí sí tendríamos la posibilidad de hacer el reclamo judicial pertinente. En todos los casos que se decide el planteo judicial, se comunica al fisco que se ha determinado el impuesto a las ganancias aplicando las normas del título sexto en su totalidad, sin diferir o actualizando quebrantos a través de una multinota o una presentación digital, a los efectos de demostrar la buena fe del contribuyente en no querer ocultar, ¿sí?, cómo determinó el tributo para evitar eventualmente denuncias por la ley penal tributaria cuando se llegue, en su caso, a la determinación de oficio por parte de la AFIP, en la cual naturalmente no va a aceptar la actualización de los quebrantos, porque ya lo dijo, ni en su caso el ajuste por inflación en los periodos en los cuales no estuvo vigente el mismo, o como dije, la imputación en sextos o en tercios, toda al periodo fiscal de la determinación. Con lo cual, hasta aquí estamos con la exposición. Muchas gracias a todos. Ahora voy a contestar la pregunta que quedó en el chat, y si quieren realizarme alguna otra consideración, aquí quedamos. Bueno, les agradezco la atención y continuamos a la brevedad. Dice Mónica, en los casos de empresas que tienen inicio de actividad en el medio del año, por ejemplo, inicio de actividad en abril del 21 y su primer ejercicio de cierre del 21, ¿cómo habría que considerar el cumplimiento de los parámetros, si aplica o no el ajuste por inflación? Bueno, hay una, si mal no recuerdo, hay una ABC o un espacio de diálogo en el que Fisco define esta cuestión y habría que interpretar que la pauta está dada por el ejercicio fiscal cierre 2021 independientemente del inicio del ejercicio. Con lo cual, aquella empresa que cerró el 31 de diciembre del 21 siempre va a aplicar el ajuste por inflación porque superó el 100% de los últimos 36 meses. Bien, no sé si tienen alguna pregunta adicional, si no, vamos cerrando. Te lo consigo, Mónica, y te lo hago llegar a través de la Secretaría de Extensión. Diego, muchas gracias por la oportunidad de actualizarnos en temas que, bueno, no podemos hacerlo frecuentemente, no hay tanto material y con tanto nivel de detalle como lo hiciste vos. Nosotros habitualmente cuando hacemos el cierre le mandamos a todo el mundo el material y le vamos a aprovechar y le vamos a mandar el video para que lo puedan ver con detalle, o si tienen alguna duda van a poder mirar el video, ¿eh? Así que bueno, todos cuando reciban el certificado, que Martín les puso el link para poder cargar los datos ustedes para acceder al certificado, le mandamos el certificado, el material que vos nos mandaste y el video de esta actividad. Muchas gracias, Diego. Buenísimo, muchas gracias Hernán, muchas gracias Martín por la invitación. También un agradecimiento a mi colega Marcelo Corbalán, que está acá acompañándome y forma parte del equipo docente, que es el titular de Teoría Técnica Impositiva 1 y 2, y de procedimiento tributario también. Así que gracias a todos los asistentes y quedamos a disposición para lo que necesiten. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Creo, Martín, que querían a ver si se podía repetir el link, porque alguien por ahí ingresó más tarde de... Sí, ahí lo reenvié. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a todos. Hasta luego.